Recordamos que cuando empezamos esta serie nos trazamos una meta, que a lo largo de estas 30 semanas, a través de estudiar 10 creencias fundamentales de la vida cristiana, de estudiar 10 prácticas esenciales del cristianismo y 10 virtudes del carácter para ser como Cristo, nuestra meta es avanzar en el proceso de la madurez cristiana para poder pensar, actuar y ser como Jesús. Ya hoy estamos en nuestra sesión número 14 y el tema es el enfoque. Cuando hablamos de enfoque, estamos tratando de responder a la pregunta: ¿cómo mantengo mi enfoque en Jesús en medio de la distracción, de las distracciones de la vida? Y específicamente lo que creemos sobre esta práctica es que tenemos que enfocar nuestras vidas y nuestras prioridades en Dios. Me enfoco en Dios y sus prioridades para mi vida. Entonces trato de vivir conforme a lo que Dios quiere. Y por eso el versículo lema es Mateo 6:33, que dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Todas estas cosas les serán añadidas. Quisiera pedirle que oremos. Señor, acompáñanos durante estos minutos que vamos a estudiar tu palabra. Te pedimos que nos bendigas. Te pedimos que nos permitas descubrir en tu palabra claves para poder enfocarnos en ti y en tus propósitos para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Randy Frazee, el autor de la serie Creer, escribe: la práctica espiritual del enfoque se relaciona con determinar nuestras prioridades para asegurarnos de que estamos ejercitando nuestra fe, viviendo de acuerdo a nuestras creencias y cumpliendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. La pregunta es: ¿estamos realmente procurando enfocar nuestra vida en Dios? ¿Estamos tratando de que nuestras prioridades sean determinadas por los planes y propósitos de Dios? ¿Estamos asegurándonos en el diario vivir de poner en práctica, de ejercitar nuestra fe, de vivir de acuerdo a nuestras creencias y cumplir la voluntad del Padre Celestial en nuestra vida? Posiblemente es una pregunta, una serie de preguntas que nos hacen reflexionar y deben hacernos reflexionar cada día. Porque recordemos, Él es Dios y yo no lo soy. Y como Él es Dios y yo no lo soy, el enfoque de mi vida está en Él. Me enfoco en Él porque Él es el único Dios verdadero. La autoridad de la Biblia debe tener nuestra atención y debe delinear nuestras prioridades. Yo creo que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y es útil para mi vida. Y por lo tanto, debe tener toda mi atención y debo permitir que la palabra de Dios delinee mis prioridades. Y en tercer lugar, mis prioridades tienen que provenir del dueño de la vida, porque Él es mi Señor, mi Rey, mi guía. Y Él es que debe encaminar mi diario vivir. Y Él lo hace a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, su dirección. La pregunta es si yo estoy dejando que mis prioridades provengan del dueño de la vida. En Mateo 6:19 al 34, Jesús es uno de los tantos pasajes que nos habla acerca de que tenemos que enfocarnos en lo que es lo más relevante, lo principal. En esta oportunidad quisiera invitarle que veamos un video de un par de minutos
producido de manera excelente por Glumo. Así que disfrutemos de este video que yo sé que va a edificar su vida y la mía. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo, y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? O ¿qué beberemos? O ¿con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Este es un pasaje hermoso, de hecho lo considero uno de los pasajes favoritos del Evangelio de Mateo, aunque los evangelios me gustan en cada versículo, en cada historia, en cada relato. Siempre hay muchas enseñanzas que podríamos extraer. Pero hoy vamos a centrarnos en el tema del enfoque. Y podríamos hacernos la pregunta, de acuerdo a estos versículos que hemos visto dramatizados, ¿qué tipo de tesoros nos impiden mantenernos enfocados? ¿Qué atesoramos en nuestra vida que nos impide mantenernos enfocados en crear o invertir en tesoros para la eternidad, tesoros en el cielo? ¿Qué tipo de cosas están ocupando el lugar del tesoro de nuestro corazón? Porque donde esté nuestro tesoro, ahí está el corazón, y ahí nos vamos a enfocar. Porque si no nos estamos enfocando en Dios, nos estamos enfocando en otras cosas. Y habiendo conocido acerca de su amor, de su gracia, de su perdón, podríamos estar desenfocados de lo que realmente es importante y eterno. La segunda pregunta que podríamos hacernos es,
¿Por qué resulta imposible servir a dos señores? No se puede servir a Dios y a las riquezas, o a Dios y las posesiones. Y lamentablemente muchas veces nos dejamos seducir y engañar y creer que podemos estar enfocados en varias cosas. Dios merece y pide que le tengamos en primer lugar en nuestras vidas. Quisiera que leamos algunos versículos de este capítulo a partir del verso 25. Dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? No se preocupen por su vida, no es una invitación a vivir una vida despreocupada, porque tenemos que ser siempre responsables. No pensar que como Dios nos cuida y vela por nosotros, no tenemos que esforzar, planificar y un montón de prácticas que son sumamente saludables y necesarias para poder vivir una vida organizada, bien, y en la que podamos dar prioridad a Dios. Sino no dejemos que las preocupaciones de la vida nos desenfoquen y que nos roben la atención que debería estar puesta en Dios. Porque sin dudarlo, la vida tiene más valor que la comida y el cuerpo tiene más valor que la ropa. Y a Dios le importa nuestra vida y por eso Él promete cuidarnos. El verso 26 dice: fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ninguno. Si algo nos ha enseñado esta pandemia por COVID es que somos sumamente vulnerables y nuestro paso de esta frágil existencia en la tierra es fugaz y está en las manos de Dios. Algo tan pequeño como un virus vino a trastornar la historia de la humanidad en una época cuando el ser humano se creía autosuficiente. ¿Quién de nosotros, por preocuparnos mucho, podemos añadir una sola hora al curso de nuestra vida? Por eso es necesario enfocarnos en lo relevante, en lo importante, en lo eterno. Ordenar nuestras prioridades según la voluntad de Dios. Versos 28 y 29 dicen: ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Esto es Jesús hablando a nosotros. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Verso 30, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Dios sabe tus necesidades y las mías. Y el verso 33, nuestro verso lema de esta sesión: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Descansemos en Dios. Pongamos nuestra vida en las manos de Él y dejemos que Él sea nuestra prioridad. Busquemos
su reino, su gobierno sobre nosotros. Que Él sea realmente nuestro Señor. Y busquemos vivir conforme a Él le agrada. Busquemos su justicia, su voluntad. Y vivamos conforme a Él. El enfoque es una práctica que tenemos que tener diariamente. Y podemos hacernos algunas preguntas que nos podrían desafiar y hacer ver si estamos o no desenfocados. ¿Deseo que Jesucristo sea lo primero en mi vida? ¿Deseas tú que Jesucristo sea lo primero en tu vida? La pregunta es, porque si la respuesta es sí, la pregunta sería, ¿qué estás haciendo para que Jesucristo ocupe el primer lugar en tu vida? En segundo lugar, veo cada aspecto de mi vida y mi trabajo como un servicio a Dios. Estoy tratando de vivir cada instante de tal manera que agrade a Dios, que le honre a Él, que esté conforme a sus propósitos, a su palabra, a su voluntad. Cada aspecto de mi vida y mi trabajo y todo lo que soy, todo lo que tengo, lo veo como algo para servir y honrar y agradar a Dios. En tercer lugar, la tercera pregunta, paso tiempo cada día leyendo la palabra de Dios y orando, porque si Jesús es la prioridad de mi vida y quiero enfocarme en Él, paso buscando a Dios, paso leyendo su palabra y buscándole en oración. Procuro tener comunión, intimidad con Él. En cuarto lugar, valoro un estilo de vida sencillo por encima de otro lleno de actividades y posesiones, porque nos desenfocamos, la avaricia seduce. Y no estoy diciendo que usted no tenga cosas buenas o si su trabajo le permite tener ingresos y disfrutar de posesiones, hágalo. O sea, Dios da y nos permite disfrutar de cosas buenas, algunos más, algunos menos. Pero todo lo que tenemos que administrarlo con fidelidad. A veces nos llenamos de tanta actividad que desplazamos de las prioridades de nuestra vida a Dios. Y nos olvidamos de nuestra relación con Él. Y nos olvidamos de que nuestra vida debería ser enfocada para servirle. Randy Tracy dice, la práctica del enfoque tiene que ver con establecer prioridades. Esto implica dejar atrás nuestras decisiones y acciones del pasado y enfocarnos en el reino de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a enfocarnos en Él. Una vida enfocada establece metas acorde a los planes de Dios y su voluntad. Una vida enfocada confía en Dios para que supla nuestras necesidades y deseos. En tercer lugar, una vida enfocada ama y busca a Dios porque Él es digno de total atención y dedicación. En cuarto lugar, una vida enfocada busca a Dios como lo primero y procura permanecer fiel a Dios en todo. Repaso estos conceptos. El primero, una vida enfocada establece metas acorde a los planes de Dios y su voluntad. ¿Qué has pensado sobre tu futuro? ¿Lo has consultado con Dios? ¿Está acorde a tus creencias? ¿Cómo son tus planes? ¿Están alineados a los planes de Dios para tu vida? ¿Para su voluntad para ti? ¿O será que de algún modo te están alejando de Él? Vale la pena preguntarnos y constantemente pedirle a Dios que nos permita disfrutar de conocer y vivir conforme a su propósito para nuestra vida. Una vida enfocada, confía y depende de Dios. Confía en Dios para que Él supla nuestras necesidades y deseos. Tenemos que aprender a depender de Él, descansar en Él. Y no importa si atravesamos momentos de necesidad o de abundancia, de escasez,
o donde no hay nada. Si lo tenemos todo o nos falta de todo, podemos decir que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece y nos ayuda a enfrentar cada circunstancia, y podemos descansar en Dios, que conoce nuestras necesidades y tiene la capacidad para proveerlas. Y aún más allá de nuestras necesidades puede bendecirnos y concedernos deseos y anhelos de nuestros corazones, siempre y cuando estén conforme a su perfecto plan, a su voluntad. En tercer lugar, una vida enfocada es una vida que ama y busca a Dios, porque Él es digno de total atención y de dedicación. Estamos buscando y amando a Dios de esa manera. Estamos amando a Dios sobre todas las cosas, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, todas nuestras fuerzas, con nuestra mente, con nuestro espíritu. Estamos amando a Dios sobre todo. ¿Cómo lo demuestra en nuestra vida? Y si eso es así, deberíamos estar enfocados en buscarle a Él como lo primero y más importante en nuestra vida, y procurar mantenernos, permanecer fieles a Él, fieles a Dios en todo. ¿Estás siendo fiel a Dios en todas las áreas de tu vida? ¿Estás buscando a Dios como lo primero? ¿Estás procurando permanecer en fidelidad ante Él? Recuerda, cuando hablamos de enfoque, estamos hablando de que yo me enfoco en Dios y sus prioridades para mi vida. Hablamos de enfocarnos, estamos hablando de procurar poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, poner nuestra mirada en Él y dejar que las circunstancias de la vida cotidiana no nos distraigan de tal manera que perdamos la mirada de Él, y nos afanemos y nos preocupemos y nos estresemos y nos desvivamos por cosas que son pasajeras, cuando lo que Él nos ofrece es eterno. Enfócate en Dios y en sus prioridades para tu vida. Enfócate en Él y recuerda, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitamos, Él las puede proveer. Dice Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué le parece si oramos? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Te pedimos perdón, Señor, porque constantemente nos desenfocamos. Perdemos de vista que tú eres Dios, que tú lo has dado todo por nosotros para que tengamos vida, y una vida plena, una vida abundante. Diste a tu Hijo Jesús para abrirnos el camino a la vida eterna. Y nosotros, con mucha facilidad en el diario vivir, nos distraemos con tantas cosas que nos rodean, que nos seducen, que nos preocupan, que nos angustian, y dejamos de poner nuestra mirada en ti. Ayúdanos a mirar en ti. Ayúdanos a buscarte. Ayúdanos a tenerte en primer lugar, por sobre todas las cosas. Podamos tomar hoy las decisiones correctas para buscar tu voluntad, para procurar alinear nuestras prioridades a las tuyas y aprender a descansar en ti, a no afanarnos como los que no tienen confianza en ti, como si no tuviéramos esperanza. Sabemos que nuestra vida está en tus manos. Bendícenos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Guíanos a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor, y ayúdanos
para poder enfocarnos en ti y que nuestras prioridades se alineen, Señor, a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos día a día para no preocuparnos por las cosas que sabemos que tú tienes el control. Haz tu voluntad en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado esta noche. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios les muestre su favor y su gracia. Que Él supla todas sus necesidades y les permita caminar conforme a su voluntad. Bendiciones.